Hola, soy Jesús Torrealba y esto es De Cómics se habla así. Cómic latinoamericano. Debates. Entrevistas y salseo del bueno. De cómic se habla así. Suscríbete, coño de tu madre. Trabajos actuales y proyectos recientes tengo como 100, porque es que fíjate qué es lo que sucede. Uno en su mente crea y crea y crea y está creando proyectos, pero lo que llegan a cuajar de 100 que tiene, cuajan 2 o 3. Les puedo hablar de lo que tengo ahorita en mente. Por lo menos yo estoy tratando de publicar un fanzine porque van a ser nada más 100 números, editados en láser, de un cómic pornoerótico humorístico que se va a llamar El Swaggy. Y bueno, yo a medida que voy elaborando, ganando dinero con otros trabajos, voy elaborando las páginas, que ya está prácticamente listo, pero voy mandando a imprimir la impresión láser de cada una de los pliegos de lo que va a ser la revista. Ese es uno de los proyectos. Esto es un comic book como de 24 páginas. Tengo, aparte de eso, uno que está gestándose que no es porno erótico, sino que es para todo público. Tengo algunas exposiciones en mente también. Estoy trabajando haciendo comisiones y mucho del trabajo que no es proyectado por mí surge a medida que empiezo a tener amistad y contacto con ciertos clientes. Por lo menos hace poquito, lo más reciente fue que me comisionaron para la elaboración de un póster de una película porno soft, serie B. Pero el cliente quedó muy contento y me dijo que tiene 2 proyectos más, entonces todo lo que sean los pósters de sus películas lo voy a elaborar yo. Eso no lo tenía en mente, pero bueno, es uno de los proyectos. Obviamente todo lo que salga aquí en Venezuela de convenciones y ese tipo de cosas, si está en mí la posibilidad de dar el apoyo, lo daré con mucho gusto, como el caso ahorita en el Museo de Bellas Artes viene una retrospectiva del cómic venezolano completo y yo voy a hacerla, eso lo está organizando la gente de PANA, Proyecto Amigos del Noveno Arte. Y todo lo que es la parte curatorial de la sección de cómic erótico a nivel retrospectivo en Venezuela lo estoy haciendo yo. Hay muchos otros proyectos, pero ahorita es más o menos lo que tengo en mente. Fanzines y cómics autoeditados. Yo no he hecho ningún cómic enteramente mío que haya sido apoyado por una editorial, sino que todo lo he editado yo mismo. El primero que he sacado 3. El primero que saqué, que no viene siendo fanzine, porque este ya es una revista. Salieron 2000 ejemplares por no sé si comiquitas. Es el único que fue, sacaban litografía offset de alta calidad, es blanco y negro por dentro todo, pero está impreso full color, la portada. De esto se sacaron 2000 ejemplares. Eh, Esto no tuvo continuidad, ya te voy a explicar por qué. Pero como sí tuvo receptividad más no continuidad, yo saqué después 2, del cual solamente conservo La Araña Peluda. Pero esto sí es el perfecto fanzine porque esto fue impreso en láser y ya te voy a explicar cuál es el otro, cómo fue el proceso. El otro fanzine, que también era impreso de este mismo modo, no me queda ninguno para mostrarle. ¿Qué sucedió con Porno Sexy Comiquita? Esto fue un tributo a lo que es la revista Gozón. O sea, yo inclusive busqué un formato pequeño, no solo por comodidad y economía de dinero, sino porque este es el formato clásico de la revista Gozón de los años 80, ¿ok? Porno Sexy Comiquita era una compilación de todo el material que yo hacía, o yo siempre estoy produciendo, aunque no tenga ningún proyecto de editar, yo siempre estoy dibujando, porque esa es una forma como de terapia. Entonces, chiste que se me ocurre, dibujo que se me ocurre, lo voy haciendo, así no tenga claro para qué, ¿ok? Pero en el 2000 yo tenía muchísimo material y decidí publicar algunos. Estos son cómics cortos de 5 páginas, de 4 páginas, humorísticos casi todos. Y lo hice a propósito como el Gozón, que venía con fotografías, ¿ok? Con fotografías de modelos. Estas fotografías de modelos que ven aquí
no eran pirateadas. En ese momento, cuando yo saqué esto, yo tenía un intercambio con una página que se llamaba eroticadominicana.com. El intercambio que yo tenía con ellos era que yo le mandaba los chistes míos, los chistes picantes eróticos que están dentro de esta revista, se los mandaba vía web. Ellos lo publicaban en Erótica Dominicana y ellos me daban a mí packs de fotos que ellos compraban y que tenían los derechos de reproducción. Entonces era un intercambio. Entonces Erótica Dominicana me suministró los packs de fotografía que están publicados aquí. Es como las agencias de prensa que en los periódicos normalmente hay una cantidad de fotos, sobre todo, vamos a ponerte un ejemplo, sobre todo viene, por ejemplo, la película nueva de James Bond. Entonces las agencias de noticias le mandan a toda la prensa una cantidad de material fotográfico gratiñán para que lo promocionen. Porque en la medida que los periódicos dicen, mira, va a salir la nueva película de James Bond, eso les hace publicidad y les va a dar retorno de taquilla. Pues. Igualmente, el material porno, por lo menos en esa época, yo después le perdí la pista, el material de fotografía porno en esa época, muchos sitios web compraban un pack de, ponle, 2000 fotografías de chicas en pelota, ¿ok? Y ellos tenían derecho a hacer lo que les diera la gana con eso. Lo que no tenían era la exclusividad. Es decir, ese pack de 2000 fotografías que le vendían a la Erótica Dominicana, se lo podían vender en Argentina, a España, etcétera, etcétera. Y como intercambio ellos me dieron los derechos de publicación de esta fotografía. ¿Qué sucedió con Porno Sexy Comiquita? Por circunstancias del destino, esto coincidió justamente con el problema del paro petrolero en Venezuela. Con el problema político, cerraron todos los negocios, estaban cerradas las librerías, casi todos los kioscos estaban cerrados, había un boicot fuerte y había mucho descontento, entonces no fue el mejor momento para emprender, pero yo no era divino, ya yo tenía mis paquetes de revistas y cuando yo empiezo la distribución en kioscos de esta revista, a las 2 semanas estalla el paro, ¿ok? Sin embargo, la revista se vendió. Lo poco que yo pude distribuir, de los 2000 ejemplares, yo distribuí como 800, 900 ejemplares yo mismo. O sea, yo dibujé, yo diagramé, yo imprimí, pagué los gastos de impresión y después agarraba mi morral y me iba, yo me ponía la tarea de ir a 5 o 6 kioscos todos los días y a 2 o 3 librerías y dejar unos 10 ejemplares en cada uno. Distribuí eso yo mismo. En las librerías en todos lados fue bien, o sea, la venta fue muy bien, pero las librerías me retornaron el dinero. Los kiosqueros, no. El kiosquero te cumple con el pago si tú estás apoyado por una gran editorial, pero si eres independiente, el kiosquero no te cumple. O sea, a mí me sucedió, me dijeron, mira, se vendieron todo lo que dejaste, pero vente la próxima semana porque el dinero lo cobramos y lo tuvimos que usar para reposición de otras revistas. Y así te van palabreando hasta que por desgaste, sobre todo si eres una sola persona que está haciendo eso, llega un momento que por desgaste lo deja de ese tamaño. Pues si tuvieras de repente un poquito de una pequeña maquinaria para hacer presión hubiera sido diferente. Pero bueno, yo eso no lo sabía. El hecho en que entonces Cachicamo trabajó para Lapa. Yo entregué el material y casi el 70% de los kiosqueros lo vendieron. Le fue muy bien, pero yo no cobré absolutamente nada. Entonces, ¿cuál fue la decisión a raíz de esto? Yo decidí que no iba a trabajar con kioscos, incluso ni siquiera con librerías, aunque las librerías sí me cumplieron. Pero en las librerías se mueve la mercancía mucho más lentamente que en los kioscos. En los kioscos salen una semana. En una librería puede tardar mes y medio. Y estoy hablándote de año 2002, más o menos. Ahorita ni hablar. Pero yo decidí, como seguía produciendo material y decidí sacar 2 fanzines y entonces en vez de los 2000 ejemplares, decidí sacar 500 ejemplares de cada uno, que fue La Araña Peluda, y eso los vendía yo más que en kioscos, los vendía en eventos. Entonces, por ejemplo, en aquel momento estaba suplemento.com, hacía bastantes eventos que tenían que ver con cómics, que tenían que ver con juegos de video, que tenían que ver con diversión, digamos que adulto contemporánea, joven, de eventos de rock y esas cosas.
Y entonces yo los llevaba y vendía algunas revistas ahí. También estaba Cómic Mitos Urbanos, estaban las convenciones que se hicieron aquí, se hicieron 3 convenciones de cómic, entonces eventualmente, como en muchas iba invitado inclusive a dar pequeñas charlas, aprovechaba y los vendía y como eran 500 ejemplares, pues salí de ellos. De casualidad conseguí esto de paso eran tres opciones de color de portada, una anaranjada fluorescente, una fucsia y esta verde. ¿Cómo imprimía yo esto? Fíjate, esto es impresión láser. Yo tengo un alto pana que él trabaja precisamente reparando impresoras láser. Entonces él me decía, dame todo lo que son las páginas de la araña peluda y como yo tengo siempre que voy a algún cliente que sacar pequeños tirajes de hojas de prueba hasta que esté calibrada perfectamente la máquina, pues en cada cliente saco unas 20, 30 páginas y así lo fui haciendo. Total que yo como en un año tenía armados los 500 números con portadas incluidas. De ese modo saqué y saqué el otro fanzine, el otro se vendió totalmente y la verdad que no lo tengo aquí para mostrar. Entonces fíjate, esto hasta lo que estamos conversando ahorita, esta autoedición la hacía yo más por estar dentro de la movida del cómic que por algún tipo de retribución. Porque el desgaste que sucede yendo a la convención, la impresión, el engrapado, todas esas cosas no lo paga los dividendos pocos que te puedan entrar después de que vendes las 500 revistas, ¿no? Entonces, a lo que yo llegué, porque yo soy terco. Entonces, ¿cuál es hasta ahora lo que creo que pudiera ser? Porque además uno va puliendo detalles, vas limando asperezas a nivel de los errores que cometiste para no cometerlos, pero en este país la situación va cambiando. Si la situación se mantuviese tal cual como cuando hice los emprendimientos anteriores, ya yo más o menos sabía a qué atenerme. Pero aquí no. Aquí tú cambias, tú piensas que ya resolviste esos problemas y cuando vuelves resulta que tienes problemas nuevos. Entonces, hasta ahora, ¿qué es lo que yo decidí? Primero, yo esta revista la voy a sacar en bilingüe. De manera que yo, como tengo muchos clientes afuera, también puedo ofrecer la revista, la puede comprar alguien y tiene la historieta en español, pero también tiene la historieta en inglés. Perdón, que si yo no tengo la entrada suficiente por el público en Venezuela, tengo la entrada suficiente por las personas que me lo compren anglo, ¿ok? Lo otro es que yo no voy a sacar 500 ejemplares de esto, lo voy a sacar al láser todo y es probable que salga a todo color, pero esto es un ejemplar que va a ser de colección, va a estar numerado y va a estar firmado. Entonces, va a ser significativamente más costoso de lo que eran estas revistas, que eran realmente casi que, digamos que se vendían más o menos algo así como en $1. Digamos que esto en vez de $1, como es impresión láser full color y son solamente 100 ejemplares numerados y firmados, supongamos que valga $5, es diferente. Esa es la apuesta que yo tengo ahorita. La Yulesi está muy bien, pero no la veo desde la pandemia porque esa coña anda por ahí sin tapaboca, no se cuida y ya yo soy un viejito que no puede enfermarse. Entonces, nos hablamos nada más por WhatsApp. Pero bueno, ya en serio, vamos a echarte el cuento de la Yulesi. Yo no soy muy amante de tener personajes. O sea, sí hay muchos buenos artistas gráficos venezolanos con trayectoria me dijeron, mira, crea un personaje, porque si tú creas un personaje, la gente enlaza el personaje con el autor y eso te da a conocer mucho más. Pero a mí tiende a aburrirme, ¿ok? La Yulesi no me aburre porque son ideas que, como yo no tengo que estar publicando eso semanalmente, que sería terrible, de repente sería muy agradable desde el punto de vista financiero, pero sería terrible tener que estar recurriendo constantemente a un mismo personaje. A mí un chiste de la Yulesi puede ocurrírseme hoy y el otro de aquí a 3 meses. Como de repente en un mes se me ocurren 4 chistes de la Yulesi, lo que agarro es, los anoto en una libreta y cuando tengo el ánimo y la disposición o cuando viene alguna publicación que me diga, mira, estamos interesados en publicar la Yulesi, pues lo dibujo. Pero ¿cuál es la historia de la Yulesi? En la revista Venezuela en Cómics. La revista Venezuela en Cómics surge de la Escuela de Historietas López y Acosta.
que estaba fundada y dirigida por Ayaco, el creador de el célebre Magistrado. Yo conozco a Ayaco en un evento en televisión en Puma TV, que no recuerdo cómo se llamaba, un evento juvenil, un programa matutino que pasaban y lo dedicaron al cómic. Me invitan a mí e invitan a Yaco, otros autores, entre los cuales está Sammy Rodríguez, que estaba dentro de la escuela de historietas. Y Sammy hizo buena amistad conmigo, igual que a Yaco, y me dijeron que participara. No, yo nunca di clases en la escuela de López Acosta, pero me dijeron, mira, vamos a dar unas charlas, vente los sábados para los alumnos que son mayores de edad, y entonces habla un poquito de la trayectoria, porque tú sabes que el problema cuando tú estás desde el punto de vista educacional, el tema erótico no es que tienes niños, entonces es problemático. El hecho es que Ayaco generó toda una cantidad de pequeños conversatorios, creo que se hicieron 3, los sábados allá, yo fui, conversé con la gente, y Ayaco tenía el proyecto de hacer una especie de sindicato de prensa aquí en Venezuela para sustituir los cómics que se publican en los periódicos. Todos los fans de los cómics saben que esas historietas que nosotros leíamos que leen afuera, pero que ya aquí no los publican, pero afuera sí, que leen en los periódicos, son pacas y pacas de diversos autores que son vendidos a un sindicato, y el sindicato vende esos paquetes de, por ejemplo, Olafo, Snoopy, Popeye, todas esas cosas vienen en packs y se le dan a los periódicos por unos precios irrisorios, porque el negocio de ellos no está en venderle a un periódico. Ellos le venden a 500 periódicos alrededor del planeta, entonces ahí hay ganancia, ¿ok? Pero Ayaco siempre había dicho, mira, si nosotros estamos produciendo aquí, en Venezuela, ofrezcámosle a los medios de comunicación impresos unas tiras de historietas que sean muy económicas, no importa que la ganancia sea mínima para nosotros, pero es una forma de empezar a foguearse. Él hablaba de que el artista de cómic no solamente se foguea por la calidad de su trabajo, sino por la cuestión dura de tener que estar publicando constantemente. Que eso lo viví yo con el Camaleón, con la Guacharaca y con el Panagurda. Entonces Ayaco hizo un proyecto con toda la gente de la escuela de cómic y nos dijo a muchos, prepárense un personaje, cuando tengan unas 7 u 8 tiras del personaje, nos reunimos todos y vamos donde la gente del Nacional, donde la gente del Universal, le hacemos una propuesta que económicamente sea tan barata como la que le pueden ofrecer los gringos, y empezamos a publicar cómic nacional aquí. Eso se cayó por 2 motivos. Uno, porque la situación económica empeoró, los periódicos dejaron de circular. Y 2, porque fueron realmente muy pocos los artistas que se pagaron a hacer 7 tiras. Imagínate, si no pueden hacer 7 tiras, imagínate 30. Que tengan que hacer 30 al mes, porque sale una diaria, por ejemplo. No es fácil. Yo cumplí mis 7 tiras, se hizo una exposición en el CELAR con ese material, pero el personaje quedó ahí rondando. La Yulacy la Yulacy no es una burla, ni siquiera es una parodia. La Yulacy es una especie de tributo. Yo tengo hasta cierta admiración por esas mujeres espectaculares que de repente son de estratos sociales bajos, socioeconómicos bajos, pero que salen impecables a la calle, impecables pero estrambóticas, que son muy hermosas y que siempre tienen anécdotas de vicisitudes extrañas, porque vivimos en Hispanoamérica y aquí tú sales a la calle y te pasan 4 cosas increíbles en una salida, ¿ok? Entonces, cada vez que yo veía muchos de los chistes de la Yulacy no son inventos míos, son circunstancias. Yo iba en el metro y veía una conversación, estaba montando un carrito y sucedía algo. Buena parte de esos chistes fueron cosas que, si no sucedieron así, estuvieron muy cerca, y yo lo que hice fue darle 2 pasitos más para lograr la parte humorística. Entonces, ¿qué pasó con la Yulacy? Yo seguí desarrollando, tengo ahorita como 30 o 40 episodios, por decirlo de alguna manera, y en la medida que se han ido dando publicaciones que me han dicho, mira, vamos a publicar a Yulacy, como fue la cuestión de la revista Usex, que ya no era una tira cómica, sino que era una página completa full color, entonces los publiqué ahí. Y eventualmente sí la seguiré dibujando, pues, pero sin esa presión del que está amarrado y esclavizado a un personaje, porque francamente a mí por lo menos me aburre.
¿Cómo llego a la guacharaca? Mira, creo que ¿cómo llego al camaleón? Es la pregunta, porque la guacharaca viene siendo un derivado del camaleón. Estamos hablando de una Venezuela que si no era, estábamos muy lejos de ser el primer mundo a finales de los 80, pero era un país pujante. O sea, estamos hablando de que había una industria editorial fuerte, los medios de comunicación eran realmente un poder, había mucho medio de comunicación independiente y la gente de publicidad estaba muy mezclada con la gente del periodismo y viceversa. Y Gratero Lacho era un tipo muy, muy visionario. Entonces a él se le ocurre hacer el periódico humorístico El Camaleón, que es humor político. Sale los viernes en el Nacional, que en aquel momento el Nacional era el periódico de la élite cultural de aquí de Venezuela y de Caracas, por supuesto. Sale los viernes y la cuestión fue un suceso, fue un fenómeno, de verdad. Llegó un momento, y no estoy exagerando, que mucha gente que no era asidua a comprar el Nacional, el viernes iba y compraba el Nacional solamente por el camaleón. De hecho, Graterolacho siempre echaba broma, decía en el camaleón, tú buscabas el editorial y decía, reclame con su camaleón un periódico del Nacional gratis. Y era así, o sea, mucha gente compraba los viernes el periódico nacional, era por leer el camaleón. En esa época yo estoy trabajando en publicidad y simplemente me gustó el trabajo, me pareció súper divertido, me pareció la perfecta oportunidad para empezar a trabajar. Reuní como una pequeña carpeta, un pequeño portafolio de dibujos, de caricatura y unos poquitos dibujos eróticos. Pero no como los portafolios publicitarios, sino como un portafolio ya para editorial de prensa. Me llevé unas muestras de lo que yo publicaba en la revista Élite y unas muestras de lo que trabajaba yo, lo que publicaba en la revista Exceso, que ahí colaboré también. Y vi la dirección del edificio EXA, que daba en Los Ruices, eso. Y me voy, al salir del trabajo me voy y resulta que Graterolacho justamente tenía reunión. Yo voy a la agencia de publicidad de Graterol y me dicen, el camaleón está justamente en reunión, pero no está aquí en la oficina. Baje al mesón de Los Ruices, que era una tasca que quedaba abajo en planta baja del edificio donde Graterol tenía la agencia de publicidad, y ahí los consigo. Bueno, eso era una peña tanquera, pues lo que llaman, eso era una rochela, de alguna manera. Mostré los trabajos y Graterolacho me dijo, encantado, empiezas a trabajar ya, pero sácanos unos cuantos chistes. El drama mío es que yo era ilustrador, pero yo no tenía la más mínima idea de lo que era la parte argumental, de cómo crear el chiste, yo lo que era bueno moviendo las manos a nivel gráfico. Pero bueno, a medida que fui, los primeros chistes, recuerdo que yo hice los dibujos, de cuestiones que yo consideré de actualidad, se los llevé a Graterol con el globo vacío. Y él mismo ahí en la reunión, entre el chalequeo y trago, empezaban uno, mira, ponle esto, ponle lo otro, y surgía el chiste de esa manera. Después ellos se sentaron, Graterol se sentó conmigo, el director de arte del Camaleón, Jorge Alambide, un gran artista, también se sentó conmigo. Varios de los escritores del Camaleón me explicaron más o menos todo lo que es la parte de concepto que hay después del humor gráfico. Tiene como dos vertientes. Una es esa casual que yo te expliqué con la Yuleisi, que son situaciones que tú simplemente las viviste y las modificas un poquito hasta que le llegas al humor. Y la otra, que no es tan divertida, es que te pones a hacer un ejercicio como si fuera un brainstorming en publicitario. Pues empiezas a trabajar con las palabras, porque el Camaleón, por ejemplo, era muy temático. Por ejemplo, venía el 12 de octubre, la época de Cristóbal Colón, entonces todo el ejemplar del viernes cercano al 12 de octubre eran chistes sobre la carabela, sobre Cristóbal Colón, sobre las Indias. Todo tenía que ir temático, ¿verdad? Si venían los carnavales era así, si venía la Navidad era igual. Entonces hay como ciertas técnicas, pero sería muy largo de explicarlo por aquí. Ahora, vamos a la guacharaca. Cuando ya yo empiezo a desarrollar mi trabajo solo, yo empiezo a llevar muchos chistes a Graterolacho para publicarse en el Camaleón o en el Panaburda, que también era de la misma gente. Y digamos que yo llevaba 5 chistes y 2 pasaban y 3 me decían, oye, esto está demasiado explícito, no lo podemos publicar porque pudiéramos tener problemas.
Y bueno, se quedaron ahí, yo los dejaba hacer, eso me lo decían después de que yo había entregado el material. Recuerda que estamos hablando de una época analógica, eso no se enviaba por email, eso no era que yo mandaba la copia digital en JPG, no, uno iba con su cartulina dibujada y eso se entregaba un fotolito y luego 2 semanas después imprimían. Cuando había un tema muy candente lo imprimían 4 días con anterioridad, pero imagínate el lazo que había. Entonces, claro, yo no estaba pendiente de reclamar los originales se los quedaba Graterolacho. Y un día, una reunión del Camaleón, yo voy y Graterolacho está muy serio, entonces dice, yo quiero hablar con Torrialba, quiero hablar con Otto, quiero hablar con Semeco, quiero hablar con él, y él nombra a varios, entonces dice, ya todos terminamos la reunión del Camaleón, pero se quedan ustedes, por favor. Y estaba muy serio, yo pensé que el reclamo era para decirnos, váyanse, que ya no queremos tu trabajo. Entonces Graterolacho saca de una carpeta una paca de dibujos así y dice, mire, Jesús Torrealba, mira, tienes aquí como 40 dibujos que no te pudimos publicar. Otto Moreno, tienes aquí 20 dibujos que no te pudimos publicar por tu grosería. Semeco ni hablar. ¿Qué voy a hacer yo con todos ustedes? Yo voy a agarrar todo ese material y vamos a sacar una revista para adultos que ya no va a ir ligada al Nacional, que no va a estar encartada en el Nacional y se va a vender solo para público mayor de 18. O sea que fue una gran noticia, pero nos echó la vaina. Pues. La Guacharaca era un nightclub. Era un nightclub propiedad de Simón Díaz y Callito Aponte, según tengo entendido. No me consta, pero sí me acuerdo que las primeras reuniones para sacar el número 1 fuimos a la Guacharaca y yo a Simón no lo vi, pero a Callito Aponte sí me lo presentaron un momentico y conversamos y después, bueno, se desarrolló la revista y empecé a trabajar de esa manera. Esa es la anécdota de la Guacharaca. Censura nunca, de hecho, yo creo que una de las cosas más que le reconocemos todos a Graterolacho era su espíritu libre como creador y su espíritu de permitir que todo el mundo tuviera la misma libertad creativa. Ahora ya te voy a mostrar un ejemplo, pero fíjate, del Camaleón, yo no puedo hablar como uno de los pesos pesados del Camaleón, yo era colaborador. ¿Por qué? Porque Camaleón era humor político. Aquí tengo el Camaleón. El Graterolacho comienza con el Camaleón y digamos que los artistas principales eran Omar Cruz, aquí lo ves, estaba Panchito que hizo esta portada y Jorge Aralambide, que Jorge Aralambide ilustraba, era la mano de Graterol, ¿ok? Pero mi trabajo, que lo publicaba yo adentro como colaborador, aquí lo tienes en la página que faltaba, no era político. Muy eventualmente yo tomaba algún detalle sobre política. Fíjate, hablando de censura. Mira aquí. Yo estoy mostrando ahí a Carlos Andrés Pérez y dice, cuídense de las malas ideas. Y le está poniendo un condón al actual presidente de la República para cuando salió a esto. ¿Tú te imaginas si eso sucede aquí en Venezuela? No lo estaría contando. O sea, fíjate, ahí no había ningún tipo de censura. Y Carlos Andrés Pérez tampoco era de tomar represalias. Carlos Andrés Pérez llamaba, lo que era Luis Herrera, Carlos Andrés, por lo menos de esos dos me consta porque Graterolacho lo dijo, llamaba a Graterolacho y le decía, mira, tienes 3 portadas, hay 3 camaleones que han salido en 3 semanas y no has hablado de mí, no me has echado ninguna broma. O sea, estamos hablando de gente que de alguna manera tenía una mente abierta y entendía que la libertad humorística no tiene nada que ver con retaliación personal, ¿ok? Y estamos hablando de que esto es un chiste realmente fuerte. Eso, yo no tuve ningún problema en publicar eso, nada, ninguno. Pero bueno, el hecho es que todo el material que esto es una rareza, yo muy pocas veces toqué humorismo político, casi todo era la cuestión picante, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede con el Camaleón? Es un gran éxito y el Camaleón salía en el Nacional y hay varios periódicos que estaban interesados y le proponían a Graterol llevarse el Camaleón y publicarlo en otro periódico. Entre ellos estaba 2001. ¿Qué hace Graterolacho? Él decide que va a seguir en el Nacional con el Camaleón, pero que va a sacar una contraparte llamada El Pana Burda, que se va a publicar en 2001.
Y como la línea editorial de 2001 era un poquito más de farándula y un poquito más picante, ahí sí me dieron a mí la dirección de arte de la publicación. El Pana Burda salía el mismo día, era competencia, era una competencia indirecta. Salía el mismo día, el viernes, que salía el Camaleón, pero el contenido del Pana Burda era más que todo farándula, chistes picantes y muy de vez en cuando tocaban política. O en este caso, o sea, fíjate, aquí está tocando la política. Y en estos dos temas sí hay un roce con la política, pero es desde el punto de vista de humor picante. En cambio, el Camaleón era mucho más directo con la cuestión política. Ese es como, digamos, la unión entre uno y el otro periódico. Había competencia entre Camaleón y Pana Burda. A nivel de los que estábamos haciéndolo, no, para nada. O sea, había la competencia genuina de todo el mundo que quiere hacer su trabajo mejor que todos los demás. Pero es una cosa sana. Pero sí recuerdo que Graterolacho muchas veces, Graterolacho sí lo tomaba como para darle jalón de oreja a los equipos creativos. O sea, porque muchas veces nos decía, sobre todo, eso nunca lo dijo directamente Graterolacho, pero la gente del equipo creativo nos decía, mira, hubo una reunión en el Camaleón y Graterolacho le dijo, tenemos como 3 semanas que el Pana Burda está mucho, mucho mejor que el Camaleón. ¿Qué está pasando? Y también creo que hubo, no me consta, estos fueron chismes, pero de alguna manera. Sí recuerdo que hubo una época en que una parte del staff del Camaleón se puso exigente en cuestiones de remuneración y Graterolacho le dijo, mira, el Pana Burda nos está haciendo mucho más rentable, tiene mucho más anunciantes que el Camaleón. Entonces se cerró el tema hasta ahí. Ese fue, digamos, que la parte de competencia. Digamos que sería más bien del director para con su staff creativo que de nosotros mismos. Porque de paso, fíjate, por lo menos Omar Cruz trabajaba en Camaleón y trabajaba en Pana Burda. Y eventualmente los escritores también. Yo no, yo una vez, pero no era una cuestión, no fue una decisión personal mía, fue simplemente que no me quedaba tiempo. A mí me daban centrales, portadas de Pana Burda y asesoría adentro en algunos chistes y no me quedaba tiempo para estar trabajando en el Camaleón, simplemente. Entonces yo, una vez que salto del Camaleón al Pana Burda, no regresé al Camaleón, sino mucho después, ya cuando había desaparecido el Pana Burda, que quedó solamente Camaleón, yo regresé otra vez. Pero mientras estuvieron los dos, yo estaba solamente en Pana Burda. Luego está lo que yo les conté de que todos los chistes subidos de tono que no se publicaban en este lado pasaron a la guacharaca. Aquí tenemos el inicio de la guacharaca era en este formato tabloide, que es el mismo formato de prensa de Últimas Noticias. Y los últimos números ya salieron así, que es la mitad del tabloide, pues, que era como mucho más manejable. Este se acerca más al formato del cómic. Lo usual es que la gente diga que el cómic erótico representa el sexo sugerido y el cómic pornográfico representa el sexo explícito. Etimológicamente eso está mal, o sea, pero sería redundar mucho ponernos a explicar los detalles. De repente lo podemos hacer, pero fíjate qué es lo que sucede. Los términos tienen mucho que ver con ética, tienen mucho que ver con moral. Yo pienso lo siguiente, puede haber, porque la mayoría de la gente dice, me gusta la parte erótica, pero no me gusta la parte pornográfica porque es muy vulgar, por ejemplo. Yo soy de los que piensa que hay buen cómic erótico y hay mal cómic erótico. Y hay buen cómic pornográfico explícito y hay mal cómic, o sea, de baja calidad. Pues. A mí no me importa si es sugerido o explícito, y de hecho he incursionado en ambos géneros, ¿ok? Creo que más bien el género, si es porno duro o si es erótico sugerido, más que una cuestión ética, depende de qué se adapta, o sea, si tu historia se adapta mejor a una imagen sugerida o si tu historia se adapta mejor a una historia explícita. Te pongo un ejemplo. Los cuadros que yo hago muchos cuadros en gran formato ya digamos que de arte formal.
tienen mucha influencia de cómic, pero no son secuenciales, es solamente un lienzo, ¿ok? Y aborda muchos temas pin-ups. Ahí, por gusto mío, primero porque es más fácil colocarlo en una galería, segundo porque de alguna manera a mí me encantan las imágenes en formatos grandes de rostro y cuando tú te vas al rostro no necesitas que sea explícita la parte sexual en la mujer. De repente un rostro puede transmitir tanta sexualidad como los genitales, ¿ves? Entonces, de repente en los lienzos y en los formatos de acrílicos en pintura, pues en pintura formal, yo trabajo más erótico. Pero en cómic tiendo a terminar siempre en la pornografía porque cuando se desarrolla un evento, sobre todo si es sexual, eso va a terminar en algo explícito. Entonces yo no le hago asco a ninguno de los dos, te soy sincero, hasta me gusta más la pornografía que lo que conocen comúnmente como pornografía. El sexo explícito me parece muchísimo más divertido a nivel de cómic, estamos hablando de una historia con secuencialidad, que la parte erótica. No significa que denigre de lo sugerido, hay grandes maestros con la cuestión del cómic sugerido, pero es que yo siento que cuando tú estás realmente metido en una historia que tiene que ver con sexualidad y hay secuencialidad y no te terminan de dar, digamos, el plato fuerte, tú quedas como, claro, hay gente que más bien le gusta eso, pero en el caso mío, yo prefiero en cuanto a cómic trabajar directamente, termina siempre en sexo explícito. Vamos a, digamos que lo queremos analizar ya etimológicamente. Cuando tú hablas de erotismo, estás hablando del dios griego Eros. El dios griego Eros es el que representaba el amor y la sexualidad desenfrenada. Quiere decir que Eros, si nos vamos al significado real, no estaba hablando de sexo sugerido, estaba hablando de desenfreno. ¿Ok? Entonces ya por ahí el concepto de erótico como algo sugerido y sofisticado es erróneo. Ahora vamos al término pornografía. Porno significa obsceno y grafo significa gráfico, trazado, escrito. Estamos hablando de que son términos antiguos cuando la gente escribía con un pincel, hacía un ideograma y entonces por eso el trazado de un dibujo como el del escrito se consideraba un trazo gráfico. ¿Okay? Entonces tenemos un trazado o un escrito obsceno. Eso viene siendo pornográfico, ¿verdad? Pero ni siquiera está hablando de sexualidad. Si tú haces un trazado con una obscenidad que está hablando de una obscenidad política o de una obscenidad desde el punto de vista de violencia, eso es pornográfico dentro del término etimológico, ni siquiera está hablando de sexo, por un lado. Por el otro lado, si analizamos el término obsceno, obsceno significa que viene del cieno, que viene del barro, que viene del fango, que es una cochinada, ¿verdad? Pero si a Jesús Torrialba le presentan una cuestión muy explícita, no lo va a ver como una cochinada. De repente se lo presentan a un cura, un sacerdote o un evangélico y lo va a ver como una cochinada. Entonces estamos hablando de un término que es completamente subjetivo. Entonces calificar de pornográfico algo o de erótico, eso va a depender de la moral de la persona. Por eso yo prefiero hablar de cómics sugeridos o cómics sexuales explícitos. ¿Cuál es el mejor momento? ¿Cuál fue el mejor momento del cómic venezolano? Yo quisiera pensar que el mejor momento del cómic venezolano es el que viene. Por lo siguiente, vamos a ser objetivos. Todo lo que yo te mostré, pero no solamente porque yo estoy hablando de la trayectoria mía, es un fenómeno real. Todo lo que yo te mostré no viene enmarcado estrictamente dentro de cómic. El Camaleón eventualmente publicó algunos cómics. La Guacharaca debe haber publicado uno y el Panaburda quizás algunos. Sobre todo Omar Cruz publicó cómics, pero eso es más bien humorismo gráfico, eso eran cartoons. Cómic es secuencialidad, cómic es una historia. Cómics son varias viñetas, pero las viñetas tienen que estar entrelazadas el primer tema con el segundo tema. O sea, es una historia que se va narrando. Y eso no sucedió a nivel masivo. En Venezuela, casi todos los cómics que han publicado a nivel marginal, no uso la palabra despectivamente, sino al margen de la editorial. Es decir,
no es una revista de cómic como tal, sino, por ejemplo, Al lado de los Bucaneros, que era un cómic, salía en una página dentro de una revista educativa que era Tricolor. Estoy hablando de revistas masivas, o sea, estamos hablando de revistas de 20.000, de 30.000, de 50.000 ejemplares, ¿ok? Que es lo que se puede llamar una industria. Aquí han surgido o el fenómeno de autoedición, que es el mío, que es prácticamente insignificante si lo vamos a catalogar de industria, como también algunas movidas a nivel cultural. Hubo un buen momento, yo no voy a decir que eso sería una época dorada, ni mucho menos, está muy lejos de eso. Pero hubo un pequeño buen momento cuando salieron tres revistas o cuatro más o menos en seguidilla, ¿verdad? Salió Venezuela en Cómics, salió luego Suplemento, luego salió Cómic Mitos Urbanos y un poco después sale Étnica. Fueron cuatro, pero eran revistas de 1.000 ejemplares, máximo 2.000 ejemplares. Eso no se puede llamar que sea masivo. Eran revistas que cualquier persona hoy en día va a una convención y tiene acceso a las revistas. O sea, estamos hablando de que de ese tiraje no se vendió todo. Yo apostaría que se vendió la mitad. No lo sé, tendría que hablar exactamente con cada uno de los creadores, ¿no? También hay que ver si ellos te van a hablar con absoluta sinceridad, porque también hay una cuestión en los medios de comunicación aquí en Venezuela. Tú sabes que si tú sacas, tú puedes sacar un periódico y decir, yo estoy imprimiendo 30.000 ejemplares, ¿ok? ¿Por qué tú dices que imprimes 30.000 ejemplares? Porque si tú quieres vender publicidad, no es lo mismo que Jesús Torrealba saca una revista con 1.000 ejemplares, que lo van a ver máximo, en el mejor de los casos, 1.000 personas, a un magazine que saca el Bloque de Armas o la cadena Capriles, que son 30, 50.000 ejemplares y que un aviso ahí lo van a ver 30 o 50.000 personas, ¿ok? Eso significa que cada dueño de una editorial está entusiasmado en decir que publicó un poquito más de lo que en realidad está publicando. ¿Cómo se soluciona eso? Bueno, hay una certificación. Hay una certificación internacional que no se hace aquí en Venezuela, se hace a través de gente de afuera que verifican, van a las imprentas, van en momentos aleatorios, es decir, no es que le van a decir a la gente del Nacional, mira, vamos a pasar tal día a ver cuántos ejemplares van a imprimir en las rotativas. No, ellos deciden para sí y llegan 3 días sorpresa y verifican el tiraje. Y entonces certifican, ¿ok? La única que yo conozca, la única publicación venezolana que está certificada de los ejemplares es Últimas Noticias. Fue Últimas Noticias en su momento que no estaba alineado con el área gubernamental. En esa época, Últimas Noticias era el único periódico que de verdad tenía certificado. Eso significa que es probable que todos los demás están exagerando, para usar el término exagerando y no otro. ¿Ok? Entonces, volviendo a lo del cómic, estuvieron esas revistas que eran pocos ejemplares. Estuvo la revista Clips, que decían sin certificación que eran 10.000 ejemplares. A mí me extraña, no lo digo con mala intención, te lo explico de la siguiente manera. Yo saqué 2.000 ejemplares de la revistica esta por no sé si comiquita, y yo todavía tengo. Y estamos hablando de que la saqué en 2003, 2004 aproximadamente, casi 2 décadas, y no he podido salir de todo eso. Entonces, que la revista Clip sacase 10.000 ejemplares o más, me parece, bueno, me parece extraño. Entonces, no se puede, yo creo que no se puede hablar de aquí, perdón, olvidé de Jaimito. También esa sí era una revista impresa a nivel masivo, pero tampoco está certificada. Y tuvo mucho más tiraje que las otras revistas que te estoy hablando. Las revistas de Étnica, de Venezuela en Cómic, de Suplemento y de Cómic Mitos Urbanos eran revistas que tenían muchos autores y eran cómics autoconclusivos, no era una seguidilla, ¿ok? En cambio, Jaimito era un cómic con siempre el mismo personaje y me consta, por lo menos yo no voy a hablar de certificación, pero sí me consta que cuando salió Jaimito, tu kiosco que ibas en Caracas veías la revista. Si se vendió bien o no, no lo sé.
Pero el hecho es que murieron. O sea, si las revistas fueran exitosas, Condorito lleva décadas, 50 años quizás hasta más. Jaimito creo que llegó como a 10 números, 12 números. O sea, si era un negocio, estaría saliendo todavía. Claro, entendemos que el momento del cómic impreso ya se acabó, ¿ok? Por los costos. Es muy costoso ahorita sacar una revista. Pero el hecho es que así es, aquí en Venezuela que tú digas de verdad, hay un cómic exitoso o dos, hubo un momento así que se publicaron muchos, no existe. Entonces, digamos que siendo optimista, a mí me gustaría decir que es el que viene, esperemos. Entonces, fíjate, también hay que analizar una cosa. Es raro, aún siendo exitoso, es muy raro que un cómic sobreviva y le dé comer a su creador solo porque es un éxito como venta. ¿Por qué? Porque en realidad las revistas todas viven es de anunciantes, ¿ok? Digamos que el único fenómeno que tú puedes decir, que yo recuerdo ahorita, quizás hay más, el único fenómeno que tú dices, la revista se vende y el retorno da solamente con la venta es Condorito. Pero Condorito no se vende nada más en Chile, el Condorito se vende en toda Hispanoamérica y en Estados Unidos inclusive. Entonces de repente si tú distribuyes esa revista, no sé ni cuántos ejemplares serán, 300.000, 500.000, de repente ahí sí hay un retorno como para mantener el estado, ¿ok? Pero en general las revistas de cómics, todas las revistas, incluyendo las de cómics, sobreviven es por publicidad, porque de repente tú lees la historia de 24 páginas que trae la revista, hay por lo menos 8 que son publicidad. Y el retorno publicitario es mucho mayor que la ganancia que tú tienes en el kiosco, ¿ok? Entonces, eso no sucede aquí. Ese es uno de los fenómenos, ¿no? Al no haber publicidad, la revista muere. El otro es, también se me olvidó comentarte, hay otra cantidad de impresos que están financiados, esto es ya de este periodo del 2000 hacia acá. Hay una cantidad de revistas que son financiadas por el gobierno o por entes relativamente culturales, ahora entre comillas, que están muy ligados al gobierno. Entonces ellos van a tocar temas que ideológicamente son de interés gubernamental. Por ejemplo, una biografía de Simón Bolívar, una biografía de Zamora, algún tipo de cómic folclórico, todo muy enlazado con una manera de pensar. ¿Ok? ¿Está mal eso? A mí no me gusta. Tampoco critico al que lo haga. Pero yo creo que ya por ahí hay como un mamarre a la libertad del creador. Porque evidentemente entonces quizá nadie te está obligando, pero ya tú sabes que si X editorial del gobierno va a publicar un trabajo, los proyectos que tú vas a presentar tienen que estar enlazados con su ideología. Y eso para mí mata el fenómeno de la libertad creativa y más allá mata el cómic como arte. Ahora, es terrible lo que está sucediendo en Venezuela, pero es que eso no es nada más en Venezuela. En Estados Unidos, las grandes editoriales de cómics están viviendo ahorita de las películas. O sea, tú ves que las entradas multimillonarias de Marvel Comics o de DC Comics no son por la venta de las revistas, son por las películas con personajes licenciados de acuerdo a las revistas que sí son taquillerísimas y sí recaudan multimillones de dólares, y es con eso que evidentemente con una entrada de dinero tan grande muy fácilmente es para los productores, bueno, sacar unas nuevas revistas de historietas. Pero creo que en Europa se maneja mucho mejor la cuestión de cómic como arte y como libertad creativa que en general en toda América. Bueno, entonces fíjate, ahora redes sociales. Es bueno toquemos el tema de a dónde puede evolucionar. Porque ¿qué es lo que va a suceder? El cómic sigue teniendo fans en general. Y yo diría que no han disminuido, se han multiplicado y se han diversificado. Ya los que coleccionan, los que les gusta el cómic, no solamente les gusta el cómic, sino que les gustan los animados, los dibujos animados, les gustan las películas, etcétera, etcétera. Pero siempre va a haber un nicho, ¿ok?
Lo que no es un nicho tan enorme como para mantener una industria como funcionaba en la época dorada, que tenían un estudio con 40 señores que iban de 9 de la mañana a 5 de la tarde y estaban sentados en una mesa de dibujo terminando y terminando historietas. Eso ya no existe. Pero hay un fenómeno que a mí me gusta mucho, que es que ya tú no dependes, no estás amarrado a una editorial. Ya tú no tienes que llenar los requisitos de una, una empresa de publicación. Ya tú lo que tienes, en todo caso, si quieres darte a conocer y obtener un nicho, es lograr algún tipo de trabajo que vaya directo al fan y sea apreciado por el fan, que sea apreciado por el consumidor. El quitar ese eslabón, o sea, porque antes estaba el creador, y el creador, eso pasa en todas las artes, o sea, en el cine también tiene que buscar una productora que le financie el proyecto, ¿verdad? El cómic tiene que buscar el autor de cómic tiene que buscar una editorial que le compre el proyecto y lo imprima, ¿ok? Pero cuando tú quitas esa parte del medio y puedes dar el salto, sucede una cosa. Primero, tienes mucha más libertad creativa. Luego, aparte de eso, tienes interacción directa con tus compradores. Eso significa que al haber ese feedback hay una retroalimentación, ¿verdad? Y eso es extremadamente nutritivo. Y tercero, aunque si sumes todo eso, todas las ganancias que te puedan dar el público, no la puedas comparar con lo masivo de una industria, sin embargo, holgadamente sí puedes vivir de lo que tú estás ofreciendo sin tener que modificar tu trabajo de acuerdo a una línea editorial. Entonces, eso es una maravilla. Claro, el reto es cómo entre tanta competencia, porque entonces, ok, tienes la libertad, tienes la opción de llegarle a todo el mundo, pero todo el mundo tiene millones y millones de autores y entonces tienes que luchar a cuchillo, como dicen por ahí, para obtener visibilidad entre ellos. Entonces, prela creatividad, prela calidad del trabajo y bueno, también prela que esos dos rangos que te estoy hablando antes coincidan con el gusto de una mayoría. Es una apuesta difícil, pero yo creo que eso puede dar bastantes oportunidades de que el cómic sobreviva. Quizás sea digital. Al ser digital hay muchas oportunidades. Ya un cómic de repente, si lo vas a ver en una página web, puede tener música. Si lo vas a ver en una página web, puede haber unas viñetas que estén animadas. De repente, si eres un autor que le gusta la interacción con los fanáticos, tú puedes ver cuál es el feedback de ellos y desarrollar la historia de acuerdo a lo que te está diciendo la gente, si es tu gusto. Entonces se multiplican las posibilidades, pero hay que ser muy ingenioso a nivel creativo y además a nivel de emprendimiento, de manera que te puedas sustentar de eso. Desde ese punto de vista, a mí me gustan mucho las redes sociales, porque además en el campo mío, aquí en Venezuela, yo estaba muy amarrado de manos con el tema erótico, porque no estamos en Francia, no estamos en Italia, no estamos en Alemania, donde hay un consumo de material sexual erótico o explícito o sugerido enorme, sino que aquí hay una mentalidad donde eso lo ven subrepticiamente, a todo el mundo le gusta, pero no todo el mundo lo quiere comprar abiertamente, ni mucho menos, ¿entiendes? Entonces, para los autores como yo, que lo que nos gusta es ese género, la oportunidad de brincar la frontera del país y poder llegar a cualquier sitio es una maravilla. Siempre es un reto, pero bueno, a mí me encanta. Redes sociales, mira, yo ahorita donde subo material constantemente, casi a diario, donde pueden ver proceso de dibujo, donde pueden ver el material recién hecho es en Instagram, @soytorrealba. Por supuesto, en Instagram lo que van a ver son los previews de un material que las leyes de Instagram no permiten ver el contenido completo. Pero si tú enlazas con el Instagram, que es @soytorrealba, vas a poder acceder a todos los otros sitios y a todo lo que yo ofrezco a nivel de mercado de contenido explícito que se maneja ya por otras redes.
Gracias por la invitación y gracias a los panas de Cómics Se Habla Así por esta conversa. Ojalá haya sido nutritiva. Nos vemos cuando deseen.